Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Su Salud. Yo soy Su Salud es lo que más nos importa en este programa. Debido al contexto internacional que se está viviendo con el tema del sarampión, así como el nacional, con un caso confirmado, importado recientemente aquí en Costa Rica, hoy vamos a hablar precisamente de esa enfermedad. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo la podemos identificar? Y lo más importante, ¿qué se puede prevenir? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, de eso precisamente vamos a hablar con el doctor Roberto Salvatierra, quien es médico investigador de la Universidad Hispanoamericana y nos acompaña aquí en el set. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tal vez la primera pregunta que muchos nos hacemos, exactamente, ¿qué es el sarampión? ¿Es un virus? Sí, es interesante. El sarampión es un virus que tiene mucha historia. Nos ha acompañado en la humanidad durante muchísimo tiempo. De hecho, es de las enfermedades más viejas que conocemos. Y hasta hace unos cuantos años no podíamos hacer nada hasta que empezó la vacunación contra el sarampión. Y en este momento, en realidad, a nivel mundial está bastante controlada. Pero se han dado casos, sobre todo en el tema de Europa, en Estados Unidos. Sí, lamentablemente, algunos de los movimientos antivacunas que en realidad que se han venido dando, se han gestado a partir de aproximadamente el año 2000, especialmente en Europa, en países nórdicos, donde han tenido una mala información, donde han habido asociaciones erróneas de algunas enfermedades con la vacunación. Hay familias que han decidido salirse de los esquemas de vacunación, volviendo a traer enfermedades como el sarampión o incluso la poliomielitis, ¿verdad? En este caso, ¿cómo actúa el sarampión? Digamos, cuando el virus ya nosotros lo adquirimos, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Es muy interesante porque las enfermedades virales, en lugar de las bacterianas, digamos, si tenés una infección bacteriana en el oído, solo te molesta el oído y punto. Es una forma de diferenciarlas. En cambio, las infecciones virales afectan todo el cuerpo. Entonces, cuando tenemos un paciente con una infección viral, en este caso el sarampión, empezamos a tener ciertas características donde hay un malestar general, hay decaimiento, empezamos unos 3 a 5 días después de haber empezado con la problemática, con la fiebre, que es muy importante en este caso, empiezan a haber manchas en el cuerpo. Estas manchas empiezan a darse desde la cara, empiezan a bajar por el cuello, por el pecho, por el resto de la persona, e incluso se vuelven confluyentes. Estas manchas, que son unas manchas planas, no son levantadas ni tampoco tienen otras características, en lugares como en el tronco, todas se juntan, igual que en el cuello, y se ve un cuadro bastante feo en realidad que se atribuye al sarampión. Precisamente estábamos viendo, le vamos a pedir a nuestro compañero Cristian Cubillo si nos puede poner en pantalla los síntomas, para hacer énfasis en esto, doctor, porque es muy importante el tema de la fiebre alta que tenemos por ahí, conjuntivitis, ¿esto se refiere? La conjuntivitis es esa inyección ocular, ese dolor en el ojo, donde el ojo se pone rojo, se vuelve molesto, empieza a picar, arde, esa es la conjuntivitis, sí. Tenemos la tos seca, además la secreción nasal. Hasta aquí podemos pensar que es un cuadro normal, ¿verdad? Tipo de no, incluso si vemos el sarpullido, recordemos que hay enfermedades como el dengue que produce sarpullido. Entonces, mira qué interesante. Si cogemos las primeras, incluso hay gripes que producen sarpullido o influenza. Si cogemos las primeras, decimos, podría ser que estamos viendo una influenza, una gripe, un dengue. Y donde pasamos a la parte que es la diferenciación, está en el último punto, que serían las manchas de Koplik. ¿Qué son exactamente? Mira, las manchas de Koplik son unas manchas blanquecinas que se producen adentro de la boca, en la mejilla principalmente, las cuales incluso muchos médicos, como esta enfermedad básicamente ha sido erradicada, muchos médicos no las reconocimos o no las hemos reconocido porque nunca las hemos visto más allá de una fotografía. Pero ya cuando las identificamos y vemos, como estamos viendo en pantalla, lo que son las manchas de Koplik, nos hace sospechar que estamos frente a un sarampión. De hecho, nosotros cuando tenemos un signo clínico
que nos caracteriza una enfermedad, decimos que es patoneumónico, y cuando encontramos esto, estamos diciendo definitivamente estamos frente a un sarampión. ¿Cómo las podemos describir? Son como llaguitas, tal vez, en la Son boca. como unas vesiculitas, manchitas blancas, algunas, no son vesículas, son como planitas en la boca. Si uno las ve, uno las identifica. Tal vez esta foto es una de las que tenemos, pero a la parte izquierda de la foto sí vemos una mancha bastante definida, pero en realidad son manchitas pequeñas, como por decir el sarpullido blanco adentro de la boca en lugar de ser rojo por afuera. Eso es lo que más o menos podría ser la descripción. Y eso puede ser uno de los primeros síntomas, antes incluso del otro sarpullido. En realidad, este lo vemos, no dentro de los primeros, lo vemos cuando ya estamos en la fase febril, es donde empiezan a aparecer. Y ahí es donde se vuelve la diferenciación tan importante. Entonces, uno como trabajador en salud empieza con una sospecha donde dice, mira, tengo un paciente ya con muchísimos sarpullidos, lo tengo con mucha fiebre, lo tengo con tos, como que esta gripe se ve muy complicada, y le buscas en la boca y decís, ah, la pucha, tenemos manchas de copa. Autóctonos en este momento, el tema del antecedente de viajes también es algo que ustedes valoran. El antecedente de viajes, y muchas veces, o sea, te lo voy a poner así, si es un costarricense, el antecedente de viaje se vuelve muy pobre para definir la enfermedad. Más que todo es si la persona o el grupo de personas que puedan tener la enfermedad han sido extranjeros que han entrado al país y sean parte de los movimientos antivacunas. Porque esto, digamos, el último caso que se registró en Costa Rica fue en 1999. O sea, estamos hablando que ya tenemos 26 años sin casos autóctonos. En el 2014, que se supo, una familia de franceses no vacunados presentaron un caso, y ahora nuevamente en un lugar que es Guanacaste, no sabemos quién lo está presentando, pero sabemos que Guanacaste tiene un alto grado de gentrificación en este momento, tiene muchísimos extranjeros, y estos extranjeros ya sabemos que es un caso de una mujer extranjera que no estaba vacunada. Incluso sus contactos con otras personas que probablemente pudieron haber sido costarricenses no han presentado el sarampión, pero vemos que esto no es algo aislado a Costa Rica, sino la cantidad de casos que han aumentado en 2024-2025 se ven en otros lugares de Latinoamérica. Este caso importado, como usted lo decía, es una mujer de 18 años, una persona que ya es adulta. ¿Hay alguna población que sea más vulnerable a este virus o es igual para todos? No, definitivamente el virus le puede dar a cualquier persona, incluso a las personas vacunadas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos vacunados, al contrario de lo que mucha gente cree, que dice, no, yo me vacuné, nunca me va a dar. No, la vacuna lo que hace es producir una memoria inmunológica para que cuando el cuerpo es atacado, el cuerpo diga muy rápidamente, mira, me está atacando esta enfermedad, ya sé cómo defenderme contra esta enfermedad. ¿Ok? Entonces siempre vamos a necesitar un sistema inmunológico que esté activo y que trabaje bien. Ahora, ¿qué pasa? La primera vacuna triple que se da en el país, que se da a los 15 meses, la SRP, la sarampión, rubiola y paperas, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace que el niño empiece a tener defensas contra el sarampión, pero mira que estamos hablando más de un año donde el niño no tiene defensas. Entonces se vuelve una población muy vulnerable, siendo que ya tiene un sistema inmunológico debilitado, más el hecho que se está vacunando después. Después las otras personas con sistemas inmunológicos débiles, los diabéticos, el adulto mayor, la mujer embarazada, todas quedan expuestas a presentar una enfermedad más fuerte y presentar las complicaciones, que es lo que realmente nos preocupa con el sarampión. Ya nosotros estábamos viendo los síntomas, doctor. Cuando esos síntomas están activos, por así decirlo, la persona es contagiosa. Y a mí me llama la atención porque dicen que esta enfermedad es sumamente contagiosa. Incluso hablábamos, y en algún momento yo me acuerdo que usted hacía la comparación con el COVID. De hecho, fue muy interesante porque en el tiempo del COVID, más bien nosotros empezamos comparando el COVID con la transmisibilidad del sarampión, y decíamos, qué interesante, estamos viendo una enfermedad que es nueva, que era el COVID en ese momento, que tiene una transmisión igual o más alta que el sarampión, porque el sarampión también es un virus que se transmite de forma respiratoria, por gotitas, al estornudar, al hablar, etcétera. Y al tener tantísima facilidad de transmisión, nosotros decíamos, pucha, esto no lo habíamos visto antes del sarampión. ¿Y qué pasa? Cuando entra el COVID, nosotros decimos, mira, tiene índices de reproducción, índices de transmisibilidad
tan altos o incluso, ya vimos después, más altos que el mismo sarampión. Entonces son enfermedades que pueden diezmar una población importantemente porque cuando hablamos estadísticamente uno dice, bueno, tiene una mortalidad de 1 en 1000, no se oye tan mal, pero cuando tenemos 500.000 personas enfermas, y personas que no han sido vacunadas, que todavía van a ponerse peor, 1 en 1000 es más o menos el número en personas vacunadas, pero ya en personas no vacunadas estamos hablando de mortalidad muy importante. Recordemos que el COVID tiene una mortalidad entre el 0. Y el 0,8% de las personas enfermadas, eso que se enferman. ¿Eso qué significa? Que de 100 personas, menos de una persona muere por COVID. Y después nos vamos dando cuenta que, o sea, y sabemos que el sarampión en no vacunados va teniendo estas características. Entonces se vuelve una enfermedad sumamente problemática. Una vez que ya la persona, digamos, el padre de familia, por ejemplo, se nota las manchitas a su hijo y dice, bueno, voy a ir al centro de salud para que me hagan un diagnóstico. En el centro de salud, además de la clínica, digamos, ¿hay alguna prueba para diagnosticar exactamente el sarampión? Sí, por supuesto. Igual que con el COVID o la influenza o cualquier otra enfermedad de tipo viral, vamos a tener pruebas de PCR. Las pruebas de cadena de la polimerasa lo que hace es aumentar el número de virus que tenemos y después de eso fácilmente los laboratorios lo identifican. En este caso sería Costa Rica, en el inciensa. En otros países incluso como el sarampión está básicamente erradicado e incluso se ha utilizado como un arma biológica por sus características. Muchas veces se manda al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para tener un seguimiento epidemiológico y ver cepas y demás características de la enfermedad. Ya con el diagnóstico, ¿qué hago? Digamos, ¿qué es lo más importante una vez que ya sabemos que tenemos sarampión? Ok, primero están las medidas epidemiológicas, hay que tener un aislamiento, lo cual se vuelve importante. Después de eso hay que empezar un tratamiento parecido al de la gripe, tomar acetaminofén, descanso, hidratarse bien, tener una buena alimentación y demás, y mantener al paciente en observación. Si ya vemos que empieza a complicarse, por ejemplo, vemos que tiene problemas neurológicos, vemos que empieza a producir problemas del oído importantes o incluso problemas a nivel cerebral, es donde tenemos que tratar cada uno conforme se van presentando. Porque si esto no pasa, obviamente podríamos llegar a tener un paciente complicado y en el peor de los casos, incluso, como ya lo dijimos, la persona podría fallecer. Vamos, doctor, tal vez hacer énfasis en esas complicaciones precisamente que puede generar el sarampión, ¿verdad? Porque en este contexto creo que es importante tenerlo claro y saber por qué es importante tratarlo a tiempo. Aquí tenemos, ya usted lo mencionaba, tenemos la neumonía, que puede ser una de las complicaciones, la encefalitis también. Tal vez si nos puede dar algunas. Ok, la neumonía, ¿qué es? Acordémonos que teníamos una tos bastante importante en la parte de entrada. Algunas veces el sarampión entra en los pulmones y produce una inflamación de los pulmones. Esta inflamación de los pulmones es lo que conocemos como neumonía. También puede inflamar el cerebro. Esto es la encefalitis. Esta encefalitis, ¿qué llega a producir? Bueno, una inflamación del cerebro que hace que la persona se sienta desorientada, que hable mal, y esto puede llegar a producir una inflamación tan importante que llega a afectar las funciones básicas del cerebro, donde incluimos la respiración, la forma de deglutir, etcétera. Incluso nos puede llevar a problemas más complejos como los accidentes cerebrovasculares. La diarrea es conocida, tal vez aquí no nos afecte mucho, pero incluso en Costa Rica hay personas que han fallecido de diarrea. Una diarrea viral es de muy difícil manejo, entonces puede ser que una persona termine falleciendo por deshidratación o que tenga complicaciones severas debido a la deshidratación y otro tipo de complicaciones que nos da el sarampión, ¿verdad? Con respecto ya, digamos, a ese tratamiento que usted nos mencionaba, que se trata como un cuadro viral, digamos, en general, se puede decir, el sarampión se cura, después no tiene ningún tipo de posibilidad de que el paciente recaiga o que a largo plazo presente algún tipo de secuela. Secuela, dependiendo especialmente de la parte neurológica, puede dejar secuelas. Definitivamente sí lo puede hacer. ¿Que se recupera? Bueno, un paciente que tenga un sarampión sencillo, no complicado, simple y sencillamente le pasa como cualquier gripe, a los días va a estar bien y se acaba toda su problemática y no hay nada. ¿Qué pasa? Cuando, y veámoslo así, cuando a nosotros nos da una enfermedad, la enfermedad nos vacuna contra sí misma.
nuestro sistema inmunológico ya sabe cómo atacarla. Es interesante porque hay enfermedades que con que nos dé una vez, nuestro sistema inmunológico básicamente por siempre se mantiene en defensa contra esa enfermedad. Hay otras enfermedades como los coronavirus, que es muy interesante, que la defensa cae después de 1 o 2 años. Por eso es que hay que buscar refuerzos, igual que la influenza, que hay que estarnos poniendo refuerzos anuales. En el caso del sarampión, normalmente cuando una persona ha llegado a tenerla, la inmunología mantiene una memoria inmunológica adecuada básicamente por el resto de la vida. Así que si se tuvo, se salió bien librado, probablemente no hay mayor problemática, y si se pensara que podría llegar a producirse nuevamente, se pueden hacer estudios inmunológicos, específicamente estudio de inmunoglobulinas, para ver si el cuerpo tiene esto adecuado, y las inmunoglobulinas son las partes del cuerpo del sistema inmunológico que marcan la enfermedad y le dice al sistema inmunológico, ok, esto no lo entiendo, ya lo conocemos anteriormente, vamos a atacarlo, lo cual hace que sea muy efectiva la defensa. Antes de entrar ya a hablar de la vacunación propiamente, que es la herramienta más eficaz para combatir esta enfermedad, hay una pregunta aquí de una mamá que me parece muy llamativa, doctor, y es que ¿cómo hace para identificar que el brote en el cuerpo es sarampión, que si se puede confundir, por ejemplo, con la varicela? Esa es una pregunta muy buena, muy interesante, y le voy a decir cuál es la diferencia. Las manchas de la varicela tienen una distribución distinta. Empecemos por eso. Acordémonos que en el sarampión empieza y va bajando por el cuerpo, y la varicela son unas vesículas. La del sarampión no son vesículas, son manchitas planas. Son planas. Entonces, con solo ver, uno, como dice, a los 100 metros les ve las vesiculillas y uno dice, no, eso es una varicela o incluso otra cosa. Las del dengue no son tan fuertes como las del sarampión, por ejemplo, entonces no hay problema. Y es cierto, la diferenciación entre la varicela y el sarampión se va a dar por las características de las distintas lesiones en piel, porque unas son manchas y otras son vesículas, y las manchas de Koplik. Ahí es donde podemos pensar tener cuidado. Obviamente, si tenemos un niño vacunado, probablemente no pase a más o las manchas no sean gran cosa. También recordemos que los casos, por lo menos en Costa Rica, se dan solamente si hay exposición a personas que vengan de otro país sin vacunación, porque nosotros desde 1999 no tenemos casos que se den de costarricenses a costarricenses en nuestro país. Así que sí hay que tener una vigilancia, pero el aspecto epidemiológico de exposición se vuelve algo sumamente importante para definir si el paciente tiene riesgo de tenerlo. Precisamente ahí quería llegar, doctor, porque esta, digamos, esta erradicación de la enfermedad en Costa Rica va de la mano de la vacunación. Esta vacuna forma parte del esquema básico, ¿verdad?, de todos los costarricenses. Sí, definitivamente desde finales de los años 70 y principios de los años 70 que hemos tenido un esquema básico de vacunación. Presenta, bueno, primero en los años 70 fue muy interesante porque no existía la triple, sino que era solamente sarampión y rubiola. Después de eso se puso la vacunación en los años 70 de sarampión, rubiola y papera, la triple, la SRP, y ya después de mediados de los años 70, los años 80 y demás, se ha mantenido el esquema donde se hace la primera vacunación a los 15 meses y la segunda vacunación a los 4 años. Hubo un tiempo donde la segunda vacunación se hacía a los 7 años y con eso es suficiente para que la persona tenga una defensa apropiada el resto de la vida, a tal punto que en los años 90, cuando íbamos para el año 2000, se hicieron todo por parte de la OMS, la OPS y los sistemas de salud nacional, se crearon las metas del año 2000, donde dentro de las metas del año 2000 estaba la erradicación de ciertas enfermedades, incluido el sarampión, y Costa Rica, de hecho, antes del año 2000 cumplió estas metas y pudo hacer que, como ya lo he dicho varias veces, el último caso de sarampión autóctono costarricense se dio en 1999. Se ha mantenido por dicha la vacunación como parte del esquema, lo cual evita que brotes como el que se dio en el 2019, en el 2024 y este caso del 2025 no cubran la población porque seguimos teniendo esta vacunación. Me comentaba el director del Hospital Nacional de Niños que estaban preocupados por la cobertura de la vacunación, que en algunos casos estaba rondando el 90%, que eso se considera bajo para un país como Costa Rica.
Sí, en realidad te voy a decir, lamentablemente, ¿y qué pasó? Hubo un estudio a principios de los años 2000 que hablaba muy mal de las vacunas porque supuestamente tenían elementos que afectaban y producían una enfermedad. Esto se publicó, pero años después se quitó la publicación porque se dieron cuenta que el médico que la publicó tenía intereses en una compañía que estaba haciendo vacunas sin esos elementos. De hecho, esa publicación se retractó, se le quitó la licencia médica al colega, que era un colega inglés, y quedó un problema. El daño fue hecho. ¿Qué fue ese daño? Fue un daño que hizo que las personas pensaran que una enfermedad era producida por la vacunación. Así que en Europa, que fue donde primero se desplegó esa información, muchas personas empezaron a decir, no nos queremos vacunar, no nos queremos vacunar, puede producir ciertos problemas. ¿Y qué ha pasado? Al igual que en este momento que el planeta se ha vuelto un espacio muy pequeño, la información se ha ido dando, ha llegado a otros lugares, incluso a Centroamérica, lo cual a nuestra querida Costa Rica, donde ha empezado a disminuir la vacunación porque los padres claramente tienen miedo porque dicen, no me gustaría que la otra enfermedad le da a mi hijo por vacunarlos, entonces piensan que los están defendiendo al no vacunarlos. Pero al final de cuentas vemos lo que está diciendo el señor director del Hospital Nacional de Niños, que la cobertura en vacunación está bajando. Entonces, no me asustaría, o sí me asustaría, pero no me parecería sorprendente que de aquí a 15 años, cuando veamos un brote de sarampión, empecemos nuevamente a ver casos autóctonos. Y me preocupa, sí, tiene su problemática, como lo hemos dicho, pero hay otras enfermedades que me preocupan más, como por ejemplo problemas neumónicos u otras enfermedades que ya en Costa Rica no existen y que probablemente sin vacunarse van a empezar a aparecer nuevamente. También, doctor, para ir cerrando, yo creo que el mensaje también a los padres que nos están viendo, porque esta vacuna, le entendí que es en los primeros años de vida, ¿verdad? Entonces, tal vez como a completar esta vacunación para evitar exponer a los niños a complicaciones en caso de un contagio. Sí, definitivamente yo creo que tenemos que seguir el proceso de vacunación, seguir el esquema de vacunación que se ha puesto en Costa Rica e incluso aceptar con agrado las nuevas vacunas que están poniendo. Hace poquito empezamos a tener una vacunación de niños y niñas con la Gardasil para evitar el virus de papiloma humano. Ese es un regalo en salud que se le da a nuestros hijos para que no lleguen a tener cáncer uterino, en el caso de las niñas cuando están mayores. Y ahora se acaba de dar la presentación de la nueva vacuna contra el virus sincicial respiratorio, lo cual es un gran logro en la medicina costarricense, siendo que esta vacuna fue aprobada en otros países en el 2023-2024 y ya está dispuesta en la seguridad social para embarazadas de 36 a 38 semanas en Costa Rica, lo cual va a evitar tanto asmático que tenemos en Costa Rica, tanto niño con bronquiolitis y nos va a dar otros beneficios. Así que por favor adoptar las vacunas que al final de cuentas no son el coco, como dicen, no hay que tenerles miedo y nos ayuda mucho en la medicina preventiva, que es mejor que la curativa. Doctor, y la última pregunta que tengo por acá, de una persona adulta, porque al menos, por ejemplo, yo también sé que fui vacunada contra el sarampión porque tengo el librito de vacunas, mi mamá me lo enseñó, ahí están las dosis, pero ya de adulto debería reforzarlo, no es necesario. Si tuvo las 2 dosis de vacunación de niño, no es necesario. No es necesario. No es necesario, pero incluso si se tiene la duda, se puede hacer un estudio de inmunoglobulinas y si salen en niveles adecuados, se sabe que la persona está bien protegida contra la enfermedad. Y si la persona del todo no sabe si fue vacunado o no, si se pusieron una dosis, no pasa nada. Se puede ir a poner las dosis de vacunación. De hecho, especialmente los pediatras, que son muy buenos en eso, y los inmunólogos, saben cómo retomar un esquema incompleto. Es un proceso médico, te lo voy a decir humildemente, a mí me cuesta llevarlo, hay que sabérselo muy bien, pero ellos, especialmente los inmunólogos, saben perfectamente cómo hacerlo cuando hay esquemas quebrados y eso lo vemos mucho en comunidades indígenas o personas que no han tenido acceso, o por ejemplo los indígenas de la zona sur del país que van y tienen una vacunación en Panamá, otra la llevan en Costa Rica, no saben muy bien cómo está el asunto, entonces se puede rehacer todo el esquema de vacunación basado en criterios ya establecidos. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero tal vez un mensaje final para todas las personas que están viendo su salud en este momento. Lo más importante, lo que ya dije, la medicina preventiva es mejor que la medicina curativa.
llámese la prevención contra la gripe, llámese la prevención contra la influenza, contra el virus sincicial respiratorio, contra el sarampión, lo que sea, nos ayuda a no tener un familiar enfermo, no tenerlo en un hospital, que si bien es cierto, nos puede dar la enfermedad, la fuerza con la que nos da es sumamente débil, lo cual hace que las hospitalizaciones disminuyan y al final de cuentas hace que la persona no esté enferma, evita la posibilidad de fallecer y mejora el costo y todo el sistema de salud a nivel nacional. Así que esto lo hacemos por nosotros y por todos. Y así es, la posibilidad de mantener esta enfermedad controlada en el futuro está en las manos de todos al final. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Estábamos conversando con el doctor Roberto Salvatierra, médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, sobre el sarampión. Este episodio y todos los demás de su salud, de diversos temas de interés para todos ustedes, poder repasarlos por medio de nuestro canal de YouTube, Teletica Costa Rica. Además, también queda en nuestro Facebook Live, en redes sociales, para que lo pueda repasar cuando lo crea conveniente. Y si hay algún tema de su interés que quiere que abordemos en este espacio, me puede escribir a mi correo electrónico s.pena@teletica.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Nos vemos la próxima.